Y también tenemos que hablar de los temas que atañen a nuestra ciudad, la ciudad de Ambato. Hay un grupo poblacional que se mantiene expectante a las decisiones legales que establecen las autoridades competentes, primero por un trato justo, una nivelación de sueldos, con una serie también de obligaciones y responsabilidades. Queremos entender cuál es la situación actual de los agentes de control de la ciudad de Ambato. Y para eso hemos invitado a Giovanni Lozada, que es el representante de este sector tan importante. Bienvenido a Stream Televisión, al programa Sin Máscara, Giovanni. Estimado Patricio, muy buenos días y un saludo cordial a su audiencia. Me es muy grato estar aquí en Stream TV. Muy bien. Oiga, para entrar en materia de lo que es la situación laboral, primero hablemos de cómo viven cuántos hombres, cuántas mujeres integran el cuerpo de agentes civiles de la ciudad de Ambato. Sí, bueno, el Cuerpo de Agentes de Control Municipal integra una plantilla de 69 agentes de control municipal, de entre ellos 4 compañeras que son mujeres y los demás obviamente somos hombres. ¿Para una población de control de cuánto? Aproximadamente aquí en Ambato, en número poblacional, estamos hablando de unos 400.000 habitantes. En el tema de comercio no regularizado, de acuerdo a un estudio, aproximadamente unos 3.000 a 4.000 comerciantes que van flotando los días de feria. Además está preguntar que las cifras son desiguales, ¿no? Así es. Y ante esto, ¿cuál es la situación que ustedes viven? Bueno, lamentablemente, como es de conocimiento público, 6 años hemos venido nosotros motivando a las autoridades, tanto nacionales y locales, el cumplimiento del COESCOP, el Código Orgánico de Entidad de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que se promulgó en el 2017, entró en plena vigencia en 2018, que lamentablemente, como usted ve, ha pasado ya cerca de 7 años y que lamentablemente las autoridades no han podido cumplir. Ahora, si bien es cierto, con fecha 20 de junio, se nos emite ya porque habíamos realizado en la última conversación que le indicaba pues acciones en la Asamblea Nacional, pedíamos una planificación, una hoja de ruta de parte de los ministerios y se nos emite, ¿no?, la resolución ministerial que tanto nosotros esperábamos. Pero la sorpresa de nosotros es la contradicción que se establecen en sus disposiciones transitorias. Si bien es cierto, ya nos definen, e incluso lo hicieron público el Ministerio por varios medios de comunicación, incluso la Televisión Nacional, de que ya se han establecido las escalas, que esta población ya va a ser beneficiada, pero la disposición transitoria primera con la séptima, se contraponen, por cuanto establecen que en el plazo de 60 días los municipios pasarán a cada uno de los servidores en cada uno de los grados. Entonces, hasta ahí estaba todo muy bien, ¿no? Pero vemos la disposición transitoria séptima que nos habla que durante 2 años, es decir, durante el ejercicio fiscal 2025 y 2026, no se incrementará la remuneración de los servidores. Para nosotros una inconstitucionalidad que viola no solo el tema de la Constitución del Ecuador, sino ya tratados internacionales, por cuanto usted sabe que si le cambian de función a un nuevo grado, con un nuevo perfil, debe percibir la remuneración establecida. Entonces, eso es lo que nosotros estábamos prácticamente tratando de hacer los acercamientos y hemos motivado a la Asamblea Nacional para que se llame a comparecer a la ministra del Trabajo y al ministro de Finanzas para que nos expliquen por qué el tema con nosotros, ¿no?, el tema diferenciado. Un poco sí sería interesante entender el promedio que recibe un agente de control. Claro, de salario. Sí, actualmente nosotros nos encontramos con la remuneración, diríamos, más baja porque pertenecemos al Código de Trabajo, es decir, de $596. Esa es la remuneración que percibimos, menos del seguro, que obviamente salen como unos $510 que percibe líquido el agente de control. Con esta categorización, de acuerdo al tipo de municipio, considerado Ambato como municipio tipo B, prácticamente la remuneración del agente 1, es decir, de quien ingresa a la carrera, sería de $733. Desde ahí parte hasta llegar al grado de jefe, que estaría percibiendo aproximadamente $1.900. ¿Cuántos años deberá permanecer en la institución para llegar a esta, digamos, interesante cifra del $1.900? Aproximadamente, bueno, ya tiene que cumplir, incluso sobrepasarse, porque esto lo hacen más bien con una apreciación de unos 40 años para llegar al grado máximo superior. Estaríamos hablando de unos 35 a 40 años que tiene que permanecer el servidor para poder optar por la jerarquía de jefe. Ahora, hablaba usted de una inconsistencia en el decreto correspondiente, ¿no? Se ha referido a la transitoria 7 que
determina que no habrá revisión salarial. Sin embargo, ya entra en vigencia esta nueva forma de identificar al servidor como agente de control. Así es, porque obviamente ya las municipalidades tienen este plazo que está transcurriendo y es más, en esa misma disposición indica que de no cumplirse van a motivar a la Contraloría General del Estado para que revise el incumplimiento de las UAD, es decir, de las unidades de talento humano de los municipios. Como le dije, es un poquito contradictorio y da muchas interpretaciones. Pero usted ha señalado que van a la Asamblea Nacional. Sí. Ahí es donde se legisla y se debe identificar lo que consideran ustedes es un derecho vulnerado. Así es, estamos en la Comisión de Justicia, también en la Comisión de Trabajo, ya ingresamos, esperamos que ya se nos dé ya la fecha para la comparecencia de los ministros, para que nosotros estemos ahí también con los asambleístas que forman esta comisión para que ellos nos puedan guiar en este caso, porque como le decía, se da mucha interpretación, ¿no? Obviamente vemos, por ejemplo, autoridades responsables, como es el caso de Quito, el burgomaestre Pavel Muñoz había analizado, incluso decía que sí va a pasarles a los servidores, pero en un análisis, diríamos con sentido común, ¿no? Si ya les paso, tengo que pagarles. Entonces decía que va a aplicar las tablas que se le estableció a Quito, como es municipio A, y obviamente se les va a pasar con la respectiva remuneración, porque no se les puede pasar sin la remuneración a cumplir nuevos cargos, nuevas funciones y cumplir un perfil establecido, porque en esta resolución ministerial incluso establecen ya los perfiles, es decir, tercer nivel, cuarto nivel, para que nosotros podamos llegar a esos ascensos. Ahora, usted se ha referido a esta categórica y complaciente iniciativa del alcalde de Quito. ¿Pero en Ambato ha habido algún pronunciamiento de la autoridad? Bueno, lamentablemente no hemos tenido un pronunciamiento oficial, más bien creo que todo se ha dado así por rumores que han circulado de que se va a aplicar sin sueldos. O sea, es lo que se ha dicho. No les han notificado a ustedes. No nos han notificado. Como interesados. No nos han dicho todavía nada del tema, solo hay los rumores que siempre van y vienen, pero dicen sí les vamos a cambiar sin la remuneración hasta el 2027. A ver, hará falta a lo mejor un pronunciamiento de la máxima autoridad, pero a nivel de funcionarios directos que tienen que revisar esta disposición legal, porque usted ha dicho de que esto ya es de cumplimiento obligatorio. Así es. Ya, ¿hay algún funcionario que pudiera haber acercado esas inquietudes para dialogar con ustedes, establecer si procede o no procede, si es que tiene viabilidad en el propósito de financiar? Porque también va a tener que financiar un egreso más. Como usted lo menciona, creo que lo más lógico habría sido primero llamar a las partes interesadas y el pronunciamiento de nuestro director, de los directores de talento humano, incluso diría yo del Consejo Municipal, porque usted sabe que esto va a influir en el presupuesto, aunque veníamos nosotros, recuerda usted que se aprobó una ordenanza y ellos decían que tenían presupuesto, que estaba estipulado un presupuesto para prever esto del COESCOP. Así es, eso es lo que lo mencionaban públicamente, ¿no? Pero ¿eso les tranquilizó a ustedes? Eso nos tranquilizó, ¿no? Sí, porque no se quería aprobar. Pero nosotros. Del dicho al hecho, claro, así es. Todavía no se aplica. No se aplica. Y tampoco toman contacto con ustedes. Así es, entonces sí nos preocupa porque, como digo, hemos escuchado, obviamente son rumores, pero esperemos que no sea así y que la autoridad también, como en el caso de Quito, pues muy consciente, se los pasa, y pese que el impacto en Quito es muy grande, son aproximadamente 1.500 servidores, agentes de control, y ellos, el policía metropolitano, pues estaría pasando a un grado de subinspector, una variación aproximadamente de unos $800. Nosotros no es mucho el impacto, porque casi, de acuerdo al tiempo de servicio, somos 69. 69, 70 efectivos. Así es. ¿Cuánto calculaban ustedes que...? Aproximadamente no sube mucho un funcionario, porque la mayoría ingresó. ¿En el presupuesto cuánto? Tal vez estaremos hablando de unos $100.000. ¿Al año? Sí, que se establece. Que tendría que ser el cálculo. Que debería prever la administración para este reconocimiento. Pero ha hablado usted también de que, por ejemplo, en la aprobación de la aplicación del COESCOP, se establece, sí, este mejoramiento salarial, pero también otras competencias y otras atribuciones, ¿no? Por supuesto, todo va de la mano. Nosotros, al formar ya parte del COESCOP, como le mencionaba, somos entidades complementarias de seguridad, es decir, el brazo articulado de la fuerza pública. Siendo así, pues Fuerzas Armadas cumple su función, Policía Nacional cumple su función, y nosotros en el espacio público ya tenemos incluso competencias de los delitos comunes. Por ejemplo, nosotros tendremos que controlar en el transporte urbano lo que es el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Nosotros hacemos el control de armas blancas, es decir, todo lo que conlleva los delitos comunes, a un robo, a un hurto, incluso en las partes donde se encuentran estacionados los vehículos. Entonces ya nos dan más funciones y por ende se aplicaría ya el acuerdo ministerial 0116,
que habla ya y nos dota a nosotros de un chaleco antibalas, de un chaleco antipunzón y de armas no letales como es la pistola eléctrica Taser. Entonces ya vienen más responsabilidades, obviamente capacitaciones, y es un tema totalmente diferente porque viene mucha responsabilidad. Recuerde que el COESCOP, por ejemplo, nos lleva a una evaluación anual, a una evaluación médica, académica, psicológica, e incluso tenemos que nosotros rendir capacitaciones y pruebas de acuerdo al perfil. Por eso nosotros estamos preocupados porque imagínense, ya les dan a los compañeros más responsabilidades, pero tienen que ya entrar a estudiar en el tema superior. Ahora, y ha dicho usted que las responsabilidades va a ser un poco más exigente en el desempeño, en el cumplimiento, pero vuelvo al tema, tendrá que venir de la institución responsable que están ustedes a cargo, esta implementación, por ejemplo, este incremento salarial del cual ya hemos hablado, pero el agente de control ciudadano en Ambato está capacitado para asumir esas responsabilidades, porque por ejemplo, usted dice, ya tenemos la competencia como brazo complementario de la fuerza pública, e incluso en la detención de los conocidos arranchadores, personas que están en delitos comunes que se cometen en la vía pública. ¿Están ustedes preparados? Bueno, tenemos que reconocer esa falencia. Como usted sabe, lamentablemente no hemos tenido una estructura jerárquica e incluso diría yo que hemos sido tan abandonados porque recuerde usted que en una administración la ordenanza que actualmente manejamos en espacio público fue derogada. Y fue derogada mediante un estudio que decía que es inconstitucional, que ya no tenía relación con la Constitución del 2008. Sin embargo, no teníamos esa herramienta, pero los concejales, en un acto, diríamos, de al menos tener una herramienta, la volvieron a reactivar, pero sigue en funcionamiento, sigue incluso vulnerando derechos. Entonces, no hay la responsabilidad, diríamos, de la parte de la legislación y fiscalización de hacer una normativa acorde a lo que estamos viviendo actualmente, al desempleo, al tema de los comerciantes no regularizados, al tema del COESCOP, al tema de la otra ley que entró en vigencia, que es la ley de protección de los comerciantes minoristas y autónomos. Entonces deberíamos armonizar estas normativas de la mano para poder nosotros operar, porque recuerde que los agentes de control no es la solución de la informalidad, son políticas públicas, es el ordenamiento, son los planes estratégicos, que vayan de la mano y vayan identificando estos grupos vulnerables para que puedan tener dignidad en lugares adecuados. Al final de la jornada ustedes irán con una sensación de que no se puede hacer más de lo que. Así es. Y cuando la gente reclama y dice, pero ¿para qué están los agentes de control si están solamente parados en las esquinas y no pueden? Es difícil, ¿no? Es difícil, es la realidad. Creo que la seguridad jurídica es lo más importante porque tenemos la certeza de qué norma vamos a aplicar. Si no tenemos seguridad jurídica, nosotros estaríamos prácticamente vulnerando los derechos. Y recuerde que todo servidor es garante de los derechos, más no quien coarta los derechos. Sin seguridad jurídica, en desigualdad en cuanto a la densidad poblacional. Así es como los agentes de control ciudadano en la ciudad de Ambato esperan se aplique esta mentada reconocimiento de escalas salariales y aplicación del COESCOP. Sigue siendo un tema de controversia, sigue siendo un tema de expectativa y de interés para los interesados, pero falta aplicación. Los agentes de control ciudadano en Ambato están conscientes de que van a tener que redoblar esfuerzos, pero también le piden a la Asamblea Nacional de que analice este acuerdo firmado, este convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y el Ministerio del Trabajo para que la aplicación del COESCOP sea ejecutable y satisfactoria. Gracias, Giovanni, por su tiempo. Muchas gracias, le quedo muy reconocido.